Bienvenidos a Escuela para la Memoria con Benjamin Polanco. Un cordial saludos a nuestros queridos atletas de la memoria. Y bueno, arrancamos hoy con una pregunta para todos los que nos escuchan. Imaginemos por un momento ganar, no sé, 1 millón de euros mañana por la mañana. Ostras, ojalá, ¿eh? Ya te digo. O fíjate, nacer con una genética física absolutamente privilegiada. De estas que te abren todas las puertas de par en par desde el primer día. Claro, lo que todo el mundo firmaría ahora mismo. Exacto. La sociedad entera, digamos, llamaría a eso el éxito definitivo, sin ninguna duda. Sin pensarlo dos veces, vamos. Pues el análisis a fondo que nos ocupa hoy argumenta algo que nos va a romper un poco los esquemas. Argumenta que ese tipo de éxito, obtenido así, sin una sola gota de fricción, podría ser en realidad una trampa letal. Totalmente letal. Una trampa para el intelecto y para el desarrollo humano de cualquiera de nosotros. Y a ver, nuestra misión hoy es descubrir exactamente por qué pasa esto. Y para eso tenemos sobre la mesa un material fascinante. Sí, un extracto sumamente denso, hay que decirlo, de la obra Mario Luna, La experiencia. Es un texto muy breve, Muy cortito, sí. pero que plantea un misterio tremendo, que es por qué personas que aparentemente son súper exitosas o muy inteligentes terminan autodestruyéndose cuando la realidad de repente no encaja con sus planes. Y fíjate, ese es exactamente el núcleo del debate que vamos a tener hoy. El texto aborda de frente esa fricción. Esa fricción que es ineludible entre la teoría impecable que construimos en nuestras mentes, o sea, en nuestra cabeza todo funciona genial. Claro, en papel todo es perfecto. Eso es. Y luego está la realidad práctica, que es caótica, es dura y a veces, pues, muy dolorosa. Ya lo creo. Y la tesis del autor, a ver, no deja espacio para las medias tintas, ¿eh? Argumenta que la experiencia empírica, la de mancharse las manos, es el único filtro verdadero para validar cualquier conocimiento. Todo lo demás es puro humo, ¿no? En el mejor de los casos, sí. Una ilusión temporal que se va a caer. Vale, pues para entender cómo el autor llega a esta conclusión tan tajante, creo que hay que detenerse primero en la primera afirmación impactante que hace. Adelante con ello. Él entra directo a cuestionar qué es lo que ocurre cuando alguien alcanza la cima, el éxito, sin haber pasado por el crisol, digamos, de la experiencia previa. Sí, cuando te saltas los pasos. Exacto. El texto numera que, sin esa experiencia, los éxitos solo pueden etiquetarse de unas pocas maneras. Dice que son suerte, belleza física, casualidad o tener 1 millón de euros en el banco. Madre mía, mete todo en el mismo saco. Vale, vamos a desgranar esto porque a primera vista, para quienes nos escuchan, esto parece una lista de elementos que no tienen nada que ver entre sí. O sea, Parece una mezcla un poco rara, claro. totalmente. ¿Qué mecanismo oculto conecta ser muy guapo físicamente con tener una cuenta bancaria abultada en el contexto de aprender cosas en la vida? A mí me parece, fíjate, es como comparar heredar una mansión gigantesca que ya está construida frente a, no sé, construirla tú mismo, ladrillo a ladrillo. Es una analogía perfecta, sí. Porque si eliminamos la belleza, la suerte y ese 1 millón de euros caído del cielo, ¿qué nos queda realmente si no hay experiencia detrás? Pues no nos queda absolutamente nada. Y fíjate, lo fascinante de esto es cómo el texto devalúa por completo ese éxito superficial. Lo tira por los suelos. Totalmente. Y la conexión, respondiendo a tu pregunta, de por qué agrupa el dinero y la belleza, radica en cómo operan estos elementos frente al mundo real. Funcionan como amortiguadores gigantes. Amortiguadores, o sea, que frenan el golpe. Exacto. Desde la perspectiva del aprendizaje vital, 1 millón de euros o una belleza física espectacular actúan como atajos. Atajos que eliminan la fricción. Claro, te lo ponen todo fácil. Eso es. Imagina, por ejemplo, un negocio. Una empresa emergente que tiene una inyección constante de capital ilimitado. Vale. Que les sobra el dinero por todos lados. Exacto. Sus creadores, al tener ese dinero, no necesitan aprender a optimizar recursos. Claro. Tampoco necesitan entender profundamente a su cliente ni pivotar o cambiar de rumbo cuando una estrategia falla. Porque si fallan, pues simplemente ponen más dinero y ya está. Eso es. El dinero amortigua el golpe de sus malas decisiones. No hay dolor. Y del mismo modo, pues, ciertas ventajas sociales o ventajas genéticas, como ser muy atractivo, pueden abrir puertas de par en par. Ya, te saltas la cola, digamos. Claro,
permitiendo que alguien evite ese rechazo repetido que, en circunstancias normales, es lo que forja la resiliencia y la capacidad de persuasión en los demás. Es lo que decíamos de la mansión. Si heredas esa multinacional ya estructurada frente a fundar una desde el garaje y que quebrar 3 veces antes de entender el mercado. Exacto. Si las condiciones de repente cambian, si hay una crisis mundial y la multinacional heredada entra en quiebra, la persona que está al mando se queda paralizada. Se bloquea por completo. Claro, porque no tiene los planos mentales de cómo se construyó eso desde cero. Esos planos, esa red de seguridad cognitiva, yo estoy segura de que solo se obtiene mediante la resolución de problemas reales, manchándose las manos. Ese es el mecanismo exacto, sí, sí. La fricción de la realidad práctica, el famoso ensayo y error, obliga al cerebro a extraer principios universales y replicables. Los cimientos. Eso es. Cuando el éxito llega mediado por esos amortiguadores que menciona el texto, el resultado es totalmente estéril. Es un castillo de naipes. Exacto. No hay un conocimiento subyacente que sostenga ese triunfo a largo plazo. Es un éxito muy, muy frágil, porque el individuo no ha desarrollado los anticuerpos necesarios para enfrentarse a la adversidad. Claro, y si el amortiguador de repente desaparece, Si el dinero se acaba. o si la suerte cambia, o envejeces. Exacto, la caída es absoluto porque no existe un mapa interno de cómo navegar el fracaso. No saben lo que es. Pues sabiendo que el éxito sin experiencia nos deja tan cognitivamente indefensos, el texto da un giro y nos empuja hacia la otra cara de la moneda, que es ¿qué sucede internamente cuando sí hay fricción? Cuando hay golpes de verdad. Eso es. Y aquí el autor lanza una afirmación que es súper categórica. Leo textualmente. No podrás no aprender. En serio, no podrás dejar de aprender aun cuando te lo propongas. Es una frase potente, ¿eh? Muy potente. Y, a ver, aquí es donde se pone realmente interesante. Porque si te hago de abogada del diablo por un momento, Venga, a ver. esta frase, esto de no podrás no aprender, parece ignorar cómo funciona gran parte de la humanidad. O sea, todos nosotros hemos visto a personas que repiten el mismo patrón tóxico en sus relaciones de pareja durante 15 años. Sí, tropezando con las mismas piedras. Constantemente. O profesionales que cometen el mismo error financiero una y otra vez, llevando a la ruina un montón de proyectos. Si la experiencia hace que sea, como dice el texto, imposible no aprender, aun cuando te lo propongas, ¿cómo se explica esta ceguera repetitiva? Claro, es una aparente contradicción y es fundamental abordarla. Pero la clave aquí, y es donde el texto es brillante, está en cómo definimos la palabra aprender. A ver, explícame eso. Cuando el texto subraya que es imposible no aprender, no está afirmando que el ser humano alcance la iluminación inmediata tras cometer un error, ¿vale? Ya, que no te conviertes en un sabio de repente. Exacto. No vas a corregir tu comportamiento de forma impecable al día siguiente. El mecanismo psicológico y neurológico al que apunta el autor es muchísimo más primario. Más biológico, quieres decir. Esto es, la fricción con la realidad deja lo que en psicología podríamos llamar una cicatriz cognitiva profunda. ¡Ostras! Una cicatriz cognitiva. O sea, te refieres a que el cuerpo registra el impacto antes de que la mente consciente lo acepte. Lo has clavado. Exactamente. La exposición a una realidad adversa fuerza a todo el sistema nervioso a asimilar datos empíricos de una manera totalmente visceral. Ah, claro, el estrés, el sudor. Todo eso. Cuando alguien tropieza con la misma piedra financiera o emocional por 10ª vez, es muy probable que su ego, su orgullo o su estado de negación estén bloqueando la lección a nivel consciente. Que se digan a sí mismos, no, esta vez será diferente. Exacto. Pero a nivel biológico, su cerebro ya ha registrado el pico de estrés, la frustración, el dolor inmenso de la pérdida o la ansiedad del conflicto. El cuerpo no miente. Nunca. Todo ese paquete de información sensorial y emocional se graba a fuego en el sistema. Aunque la persona haga esfuerzos titánicos por autoengañarse e ignorar el problema, el registro de esos datos crudos ya ha ocurrido. ¿Ya está ahí? Sí. El aprendizaje, entendido como esta acumulación innegable de evidencias en el sistema nervioso, es inevitable. Como dice el texto, no puedes no aprender. La abstracción de una teoría, pues no duele, pero el golpe de la realidad altera nuestro estado interno de forma ineludible. O sea, estamos separando la asimilación de datos, por un lado, Sí. de la acción correctiva, por otro. Totalmente. La terca realidad, digamos, impone su información a nuestros sentidos, nos cincela por dentro, independientemente de si nosotros decidimos, por pura terquedad, seguir actuando de forma autodestructiva. Exacto, tú puedes seguir ignorándolo,
pero el dato está ahí. Y yo supongo que, eventualmente, toda esa acumulación de cicatrices y de dolor subconsciente llega a un punto crítico, ¿no? Un punto donde ya es insostenible mantener la farsa. Y fíjate, ese punto crítico que mencionas es justo el puente hacia la siguiente gran idea del autor. A ver, Esa dolorosa asimilación de datos crudos, esas cicatrices, son el ladrillo fundacional para cualquier momento de lucidez real. El problema, y aquí es donde reside el mayor peligro para la mente humana de todos nosotros, es qué hacemos en ese periodo de transición. uff, Sí, ¿qué hacemos cuando la experiencia implacable de la realidad choca de frente con las teorías preconcebidas que teníamos en la cabeza? y el texto, madre mía, aborda este choque con una crudeza que es fascinante, porque señala el gran error de los que él llama teóricos, advirtiendo que la experiencia permite amoldar la teoría a la realidad práctica. Siempre en esa dirección. Eso es, pero jamás al revés. Y subraya que frustrarse cuando la realidad empírica no encaja en nuestros moldes mentales lleva a un desenlace muy oscuro. Dice que terminamos por mutilar la percepción de la realidad para proteger nuestra teoría. Es una frase durísima. Entonces, ¿qué significa todo esto en realidad? Porque, espera, la palabra mutilar es tremendamente violenta. Mucho sí. ¿A qué se refiere exactamente en la práctica? A ver, pensemos en una analogía visual para que la audiencia lo vea claro. Pensemos en alguien armando un rompecabezas de cartón de estos de 1000 piezas. Vale, me lo imagino. Todos conocemos esa sensación, ¿no? Tienes una pieza en la mano que, según tu teoría en tu cabeza, debería encajar perfectamente en ese hueco del cielo azul. ¿Estás seguro? ¿Estás convencido de que va ahí? Sí, pero cuando la pones resulta que los bordes no coinciden, chocan. Lo lógico, lo que dictaría la experiencia empírica al ver que no entra, sería dejar la pieza a un lado y buscar la correcta. Claro, aceptar que te has equivocado de pieza. Exacto. Pero a veces la frustración es tan grande que la persona empieza a apretar, Uy, sí. empieza a doblar las esquinitas de cartón, a aplastar la pieza a la fuerza, rompiendo literalmente la estructura del rompecabezas solo para validar su suposición inicial de que esa pieza iba ahí. A martillazos si hace falta. Totalmente. Es a esto a lo que el autor se refiere con mutilar la realidad. Esto plantea una pregunta importante, porque esa imagen del rompecabezas ilustra a la perfección lo que en psicología es el mecanismo de la disonancia cognitiva, y esa es la mutilación de la percepción de la que habla. Romper el cartón. Exacto. Y lo más preocupante de todo esto es por qué el ser humano llega a ese extremo tan irracional. ¿Por qué nos hacemos eso? Pues porque no se trata simplemente de un despiste o de un sesgo inofensivo, es una cuestión de pura supervivencia de la identidad. Ah, claro, el ego. El ego, totalmente. A lo largo de los años, todos nosotros construimos teorías sobre, cómo debe funcionar el mundo, cómo deben comportarse nuestras amistades, o qué estrategia en el trabajo nos va a hacer triunfar. Nos montamos nuestra película. Exacto. Y estas no son ideitas flotando en el vacío. Se convierten en los pilares de carga de nuestra propia identidad. Entonces, cuando la innegable realidad empírica, cuando la pieza del puzzle desmiente una creencia que hemos defendido a capa y espada durante años... Duele muchísimo. Claro, porque no sentimos que se cae un argumento lógico, sentimos que se resquebraja quiénes somos. Claro, porque admitir que la pieza no encaja implica admitir que hemos estado equivocados todo este tiempo, que hemos invertido tiempo, dinero y energía en una dirección totalmente absurda. Eso es. Es tener que enfrentarse al abismo de no tener el control de nada. Y para evitar ese abismo, pues preferimos romper la pieza. Preferimos ignorar las señales de quiebra de un negocio, por ejemplo. O justificar las faltas de respeto continuas en una relación de pareja, que pasa muchísimo. Madre mía, muchísimo. O rodearnos única y exclusivamente de personas que nos aplauden nuestras decisiones erróneas. Los famosos aduladores. Exacto. Aislamos los hechos que contradicen nuestra premisa inicial y efectivamente mutilamos activamente lo que estamos percibiendo de nuestro entorno. Por eso el texto lanza esta advertencia tan seria a quienes lo leen. El autoengaño crónico, este estar mutilando piezas todo el rato, es agotador y a la larga es súper destructivo. ¿Te destroza? Sí. Si para sentir seguridad se mutila sistemáticamente la propia percepción, la persona se queda atrapada en una cámara de eco, Sorda y ciega. totalmente desconectada de la valiosa retroalimentación que ofrece el mundo real. Fíjate, es como si vas conduciendo por una carretera de noche. Vale. ¿Vale? Y, como el mapa impreso que llevas en la guantera,
Dice que la carretera sigue recta, decides ignorar por completo que tus propios faros del coche te están mostrando un acantilado a 10 metros. ¡Ostras! ¡Qué buena imagen! Y te tiras por el precipicio porque el papel dice que hay carretera. Exacto. Elegir la teoría estática sobre la experiencia visual evidente. Esa es la definición misma de mutilar la percepción por puro miedo. Es escalofriante, visto así. Lo es, lo es. Llegamos entonces a la encrucijada definitiva de este texto. Si la mente humana tiene esta arraigada tendencia casi biológica a preferir el mapa equivocado antes que mirar por el parabrisas y ver el precipicio, ¿cuál es el antídoto? Esa es la gran pregunta. El autor decide cerrar el extracto con una afirmación que a mí me suena casi a un principio rector para la vida. Él dice: recuerda que la experiencia es la madre de toda teoría. Desarrolla un gran amor por ella. Ahí lo deja. Y a mí lo que más me destaca aquí, de esta última frase, es la lección emocional de las palabras. O sea, no pide simplemente que toleremos la experiencia. No dice sopórtala. Exacto. No sugiere que la aceptemos con resignación estoica porque, bueno, pues no queda más remedio que aguantar el chaparrón. Claro. Pide un gran amor por ella. Y yo te pregunto, ¿cómo se cultiva a nivel psicológico un amor genuino por una realidad que, como hemos estado analizando, tiene como función principal destruir nuestras fantasías más confortables y demostrarnos en la cara que estamos equivocados? Es complicadísimo. Porque exigir amor por esa fricción representa un cambio de paradigma radical en la relación de cualquier individuo con el concepto mismo de fracaso. Claro, es darle la vuelta a todo. Eso es. Si la experiencia es la madre de toda teoría, como dice el texto, significa que todas nuestras grandes ideas, nuestras estrategias y nuestras creencias son meramente las hijas temporales de esa observación. Hijas temporales, me gusta eso. Claro, están de paso. Desarrollar un gran amor por la experiencia implica, en el fondo, colocar la búsqueda de la verdad empírica muy por encima de la protección de nuestro ego. O sea, requiere alcanzar un nivel de madurez brutal donde descubrir que nuestra teoría de vida estaba equivocada no se viva como una derrota humillante. Exacto, que no te hundas. Sino vivirlo como un momento de liberación. Es alegrarse genuinamente, fíjate lo que te digo, porque el golpe de la realidad te ha ahorrado seguir viviendo en una mentira durante otros 10 años. Te ha quitado la venda. Eso es, acercándote un pasito más a cómo funcionan verdaderamente las cosas en el mundo. Y ese es el mecanismo verdaderamente transformador de todo esto. Si se respeta y se ama a la fuente creadora, que es la experiencia constante, siempre existirá la capacidad de generar nuevas y mejores teorías. Más ajustadas a la realidad. Más refinadas, exacto. En cambio, si uno comete el error de enamorarse ciegamente de una sola de sus teorías y se empieza a despreciar a la realidad porque de repente no encaja. Amar la experiencia es adoptar una postura vital de apertura constante. De curiosidad, ¿no? Sí. Es estar dispuesto a soltar esa pieza de cartón destrozada que decías tú y disfrutar genuinamente del proceso de encontrar la pieza que realmente encaja con la suavidad de la verdad, sin forzar nada. ¡Qué maravilla! Entonces, si hacemos un recorrido panorámico por todo este análisis a fondo que hemos hecho hoy, vemos un arco mental muy claro en el texto. Un viaje completo. Sí. Hemos comenzado desmontando ese espejismo del éxito sin fricción, entendiendo muy bien por qué los atajos, como decíamos, de la suerte o el capital infinito, nos dejan cognitivamente vulnerables. Como sin anticuerpos. Exacto. De ahí exploramos el mecanismo biológico de la cicatriz cognitiva, reconociendo que la exposición a la realidad va a acumular datos en nuestro sistema nervioso de forma inevitable, lo queramos o no. No puedes no aprender. Eso es. Posteriormente nos adentramos en la trampa del teórico, ese peligro inmenso de mutilar activamente nuestra percepción, forzando piezas que no encajan simplemente para proteger nuestro ego de la disonancia cognitiva. El mapa y el precipicio. Totalmente. Y para cerrar, encontramos la salida a esa trampa, que es cultivar una devoción real, un amor profundo por la experiencia empírica, aceptándola siempre como la única calibradora válida de nuestras creencias. Es, en definitiva, un viaje intelectual que exige una vigilancia constante sobre nosotros mismos, sobre nuestras propias defensas y nuestras autojustificaciones. No bajar la guardia nunca. Eso es. Nos obliga a cuestionar permanentemente si estamos observando el mundo para aprender de él de verdad o si solo lo estamos mirando para confirmar lo que en el fondo ya habíamos decidido creer de antemano.
Y precisamente con esa idea fundamental queremos dejar una reflexión final flotando en el aire para todos los que nos están escuchando hoy. Sabiendo que la experiencia práctica es y será siempre la madre de toda teoría válida, cabe preguntarse, con la máxima honestidad posible, A ver, ¿cuántas de las certezas intocables que mantenemos hoy sobre el rumbo de nuestras carreras, sobre, no sé, la solidez de nuestros proyectos financieros o sobre la verdadera dinámica de nuestras relaciones más cercanas son en realidad hipótesis sumamente frágiles? ostras. ¿Acaso estamos hoy mismo doblando y forzando piezas de cartón, justificando comportamientos que son injustificables y apartando la mirada ante señales evidentes, única y exclusivamente para no tener que admitir frente al espejo que nuestra gran teoría inicial estaba equivocada desde el principio? Es sin lugar a dudas un pensamiento de mucho peso para cuestionar los mapas que usamos a diario. Y recuerda que en Escuela para la Memoria Benjamín Polanco estamos para ayudarte a desarrollar tu supermemoria en 24 horas.